Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Ustedes tienen alguna investigación en la revista digital que manejan? Ustedes han tenido investigaciones en este sentido. ¿Nos podría ilustrar? Bienvenidos a todos. Muchas gracias, doctor Calero, economista Albán. Muchas gracias. Tenga la bondad. El periodista Puertas. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a toda la audiencia. En realidad, este último viaje que ha estado presidido por el ministro Rafael Poveda, si bien el gobierno ha anunciado ya sus deseos, su intención de... Bueno, ¿quién presidió? Es el vicepresidente. Sí, pero acuérdese que fue una delegación amplia en la que Glass básicamente se enfocó en el tema del acuerdo comercial. Entiendo que el resto del equipo también apuntó hacia otros objetivos que tiene el gobierno. Eso está mejor leído entonces. Exactamente. Entonces parece que el encargo específico fue para el ministro Poveda de buscar, de recorrer eso. Y bueno, la información oficial es lo único que existe por el momento. Y más bien de aquí en adelante es que nosotros vamos a emprender pues un trabajo para determinar efectivamente quiénes son esas empresas interesadas de las que habla el gobierno. Lo que sí habíamos hecho antes fue, y hemos publicado respecto a CNT, es que en efecto es una empresa que tiene su valor, tiene obviamente sus activos y el interés consiguiente de gente que quiera hacer negocios en el área de telecomunicaciones. 755 millones de dólares. Eso en sopladora, sí. Solo en sopladora. 755 millones de dólares con crédito chino. Además, es una lástima, Gonzalo, porque cuando el gobierno promocionó la construcción de estas hidroeléctricas, uno llegó a pensar que iban a quedar como activos del país. Claro. O sea, parte de la riqueza productiva que a futuro iba a generar dividendos para el país. No dividendos para una concesionaria, no dividendos para una empresa privada. Se suponía que esas ganancias, esas utilidades iban en beneficio del país, pero bueno, las necesidades fiscales del gobierno ahora lo obligan a vender al mejor postor. Quién sabe si la mejor oferta es justamente la que ahora en estos tiempos va a salir. Probablemente no sea así. Claro, primero vemos que está con el tiempo apretado en todo sentido también el gobierno. Una negociación de estas características demora. Tampoco se resuelve en meses así porque el gobierno quiere o el gobierno necesita. Aquí no prevalecen en el caso del mercado internacional los deseos de Correa. Del necesitado. Del necesitado, sino más bien del oferente. El que tiene la plata es el que pone las condiciones, comenzando desde el precio. Claro. Si quieres, te ofrezco tanto. Si quieres a tanto tiempo, en efecto lo que usted dice, la concesión. El que pone las condiciones es el otro, ¿no? Así es. Entonces, por un lado, sí, el gobierno se nota desesperado por conseguir plata. Asegurar su salida. Decía Mauricio Pozo en alguna entrevista, solo les falta vender el panecillo ya. Porque lo que ellos necesitan son recursos para saciar la necesidad fiscal que es permanente y que seguramente continuará hasta mayo, en que ya se va. Pero los tiempos son cortos, O sea, al menos una negociación seria, bien llevada, no se resuelve en 3 meses. O sea, por más no alcanza por más que el gobierno quiera. Aquello. Así es, entonces, y es lo más saludable, creo yo. Sí. Es lo más saludable que decisiones de este tipo ya se tomen con un gobierno fresco. Con un gobierno que planifique, que en efecto dé un objetivo específico a ese dinero. Alcanzar, por ejemplo, un anticipo. Ojalá ya que lo no. Ha hecho. Desde luego, ojalá no. Ojalá que no, porque ese anticipo seguramente irá a saco roto, como ha sido todo lo que el gobierno ha recibido, que ya ha recibido bastantes créditos, bastante deuda, y que no sabemos dónde va. ¿Qué opina usted de esta intencionalidad del señor presidente Correa para resolver su conflicto y salir airoso? Yo salí bien, pero les dejé endeudadísimos. Buenos días a todos. Un gusto compartir con tan distinguidos caballeros en esta oportunidad. Mire, Gonzalo, yo le
vería este tema desde tres aristas, desde tres dimensiones. Una de carácter jurídico, con temas legales y constitucionales de por medio. El otro de carácter económico-financiero. Y un tercero de carácter ideológico. Político. Y de carácter ideológico más claro, sí. En cuanto a lo jurídico, todos debemos advertir que la Constitución ordena que para los sectores estratégicos y para la prestación de servicios públicos, y ahí incluyo dos temas, petróleo y energía eléctrica, el uno como un recurso natural no renovable y el otro como un servicio público, cada uno con su respectiva ley. Digo, la Constitución ordena que el Estado se reserva el derecho de regular, de controlar, de fiscalizar, de gestionar los sectores estratégicos, de gestionar. Y para ello dispone que se creen empresas públicas. Entonces las empresas públicas están destinadas constitucionalmente a gestionar, a operar los sectores estratégicos. Y en ninguna parte de la Constitución y en ninguna ley existe disposición alguna que permita la venta, o sea, que se creen empresas para ser vendidas. O sea, no es un negocio crear empresas y venderlas. Para eso hay mercachifles en el sector privado, o existen estudios jurídicos, existen en Panamá, existen por aquí por acá, que crean empresas, que crean membretes, que los venden. Aquí se trata de elementos constitucionales que tienen que ver con asuntos esenciales, sustanciales para la nación, como es el manejo de sus sectores estratégicos y la prestación de los servicios públicos. Primer elemento. No existe, digo, ninguna norma que faculte esto. Existen determinadas disposiciones que por excepción puede delegarse a la iniciativa privada, a los sectores comunitarios, puede delegarse la gestión de estos sectores, por excepción. Pero entonces esto de vender empresas y de vender activos, desde mi punto de vista tendrán que hacer reformas a leyes orgánicas e inclusive una reforma constitucional para que pudiera proceder eso en estricto derecho. Claro que existirá alguna mente lúcida que tenga muchos mejores argumentos que los míos y diga, no, aquí está dispuesto esto. O alguien saldrá con alguna leguleyada como esa de los pases de los policías, decir que quien quiera puede solicitar un pase, lo cual no es cierto. Los funcionarios públicos pueden hacer única y exclusivamente lo que la Constitución y la ley les permite. Entonces, si alguien puede salir con alguna leguleyada. El fin no justifica los medios. Bien. Lo ideológico le falta. Vamos, recién estamos en lo jurídico. En lo económico, mire usted, tome el caso Sopladora. 755 millones de inversión. Sí. Asumamos que el 80% fue con crédito chino. Sí. Estamos hablando de 570 millones de dólares de crédito. ¿Quién y cómo va a pagar ese crédito? El momento en que transfiere, que cede, que concesiona, que hace lo que fuere esa central, que va a generar recursos y que teóricamente con los recursos que generare esa plata, ¿no es cierto?, iba a pagarse el crédito. Pues entonces, este rato recibo y será precio de gallina enferma, porque en estas épocas de crisis, obviamente, y como decía Marlon, nos aprovechan. Pero es que es obvio, superando la parte jurídica. Y mire usted que las concesiones son para que se construyan centrales de generación, por ejemplo, para que se construyan. No es una concesión para transferir, para ceder, para vender una central construida. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista económico, digo yo, y financiero, puedo recibir X cantidad de millones de dólares en este momento, pero estoy atado a una deuda y los recursos para el pago de esa deuda ya no van a venir porque ya se fueron transferidos. La operación de esa planta ya fue transferido a un tercero. ¿Sí? Entonces, yo no le veo ni siquiera en el corto plazo
el beneficio de carácter económico de una transacción de esa naturaleza. Y desde el punto de vista ideológico, pues esas son las recetas que siempre fueron repudiadas a los neoliberales. Venta de activos, pero inicialmente eran por lo menos los activos no productivos o activos improductivos. Pero no es factible, no es entendible que un negocio en marcha, que acaba de inaugurarse hace pocos meses, con una proyección de décadas para generar ingresos, recursos, porque se iba a exportar la energía que produjeran estos, que generar esto otro por aquí, por aquí. Un negocio en marcha, de pronto pretende ser vendido. Digo, entonces, vergonzoso aquello, ¿no? Entonces yo digo, ideológicamente está es una bien, vergüenza, pero, claro. Es lo mismo más o menos entonces para un socialista hacer esto que si la señora Margaret Thatcher hubiese querido nacionalizar o estatizar British Petroleum. Habría sido un contrasentido, ¿no? Entonces acá desde el punto de vista ideológico no empata o no son lo que dicen ser. Y simple y llanamente, pues entonces estas son recetas pragmáticas que se inscriben en una concepción ideológica que no es precisamente el socialismo. ¿En dónde quedó la ideología del señor presidente? Pues no, y todas las prédicas de antaño. ¿Cómo le parece a usted lo que menciona y diagnostica el señor presidente? Bueno, muchas gracias. Un saludo a Luis y también a Marlon, pues distinguidos panelistas. A usted, Gonzalo, gracias por la invitación. Realmente sabemos nosotros que desde hace algún tiempo se empezó con las ventas de activos, pero activos, como alguien le manifestó acá ya, esos no productivos. A veces se creó una empresa inmobiliar, se decretó, se legisló a través del decreto 1174 del 23 de agosto del 2016. Y eso estaba bien porque una gran cantidad de activos que tenía la AGD, que eran parte de la incautación de los bancos que quebraron en los años 2000, pues realmente estaban inutilizados, improductivos y realmente faltaba pues alguna direccionalidad a estos activos que, para decirlo, hasta la fecha no se acaban de vender. Hay una gran cantidad de activos que son improductivos y realmente algo dijo aquí a Luis y que estoy totalmente de acuerdo en el asunto legislación. La legislación, la Constitución permite la enajenación, la venta de ciertos productos, de ciertas empresas, pero no las estratégicas. Las estratégicas tienen otro tratamiento y puede venderse hasta el 49%, pero dependiendo del tipo de inversión. ¿Qué normas las protegen? Bueno, está el decreto. A estos activos, ¿qué normas les protegen? Hay normas constitucionales. Hay una norma constitucional directamente dice no se venderán los activos estratégicos, ¿no? Ya. Usted debe tener más claro, Luis, pero eso le dejo a usted porque usted podría la parte económica, ¿no es cierto? Nosotros hemos revisado y tenemos nosotros todos los análisis respecto a la valoración y tenemos cierta preocupación porque quién hizo los estudios, cómo se hicieron, está bien valorados los activos, digamos la formulación le hablo como perito, le hablo como liquidador, profesionalmente en este aspecto tengo especialización y obviamente nos preocupa cómo aplicaron la formulación para la valoración de activos tan grandes como es la Sopladora, por ejemplo. No se ha difundido, no se ha sociabilizado. Capaz de que nosotros tenemos una opinión como economistas y digamos, sí, está bien, posiblemente es una buena estrategia vender el 49%, porque tampoco pueden vender el 100%. Claro. Se estarían yendo íntegramente contra la Constitución. Sin embargo, de hecho, pues yo creo que este rato, Marlon ya lo dijo, no van a tener el tiempo y no cabe hacer más deuda y peor en tratar de vender activos que son patrimonio del Estado, ¿no es cierto? Patrimonio de los ecuatorianos. Con esto no compartimos nosotros, pero tenemos que dar una recomendación. La recomendación sería que se deje este tipo de negociaciones si son pertinentes para el nuevo gobierno, cualquiera que esté fuera. Ahora, están ya en venta 16 entidades del sector público. Se han propuesto venta, fusión, liquidación y obviamente están las estratégicas como son las hidroeléctricas.
El presidente de la República ha manifestado claramente que Soplador está en venta con 500 megavatios, 755 millones de costo. Pero aquí Luis aclaró cómo se construyó Sopladora con 500 millones de crédito. O sea, tenemos una deuda pendiente. ¿Esa quién va a pagar si ya se le vende? ¿Vamos a pagar los ecuatorianos posiblemente? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿A través de qué? ¿Cómo? Entonces, obviamente, nosotros creemos como economistas que debemos tener mucho cuidado con lo que se está haciendo, tanto en el sector deuda, que estamos llegando ya a los límites, o a lo mejor, como dijo César Robalino en un momento determinado, ya sobrepasamos el límite permitido por la ley, o vender los activos que realmente son patrimonio de todos los ecuatorianos, y que más de una ocasión en esta misma emisora debatimos y manifestamos nosotros que no estamos de acuerdo con la venta de eso, porque es patrimonio de los ecuatorianos y debe protegerse. ¿Usted qué opina, Alberto Acosta Burneo en Guayaquil? Muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Un gusto estar con ustedes. Yo creo que lo importante aquí es entender que el Estado tiene recursos limitados y que tiene que decidir en qué ocupa sus recursos limitados. El Estado puede decir, yo quiero seguir siendo empresario, pero eso hay que estar claros que no va a poder incrementar su inversión, por ejemplo, en sectores prioritarios como es la salud y la educación. Entonces, el concepto de modificar el destino de los recursos limitados que tiene el Estado hacia cosas que son realmente prioritarios, me parece que es un concepto adecuado. Yo no creo que es adecuado que el Estado siga en una situación como la actual, siga buscando ser empresario cuando tiene otras cosas más urgentes que atender. Para dar dos ejemplos, salud y educación. Ahora sí, hablando del tema puntual, ¿cómo retirar recursos o cómo desinvertir para poder destinarlos a otros temas? No es un tema muy sencillo. Aquí hay que tomar algunas cosas. Primero, restricciones constitucionales, que no se permita la venta de más de 49% de participación en sectores estratégicos. Este es el caso de Sopladora o de CNT. Eso ya reduce el atractivo de esas empresas de manera enorme, porque ¿qué empresa privada va a querer ser socia minoritaria con el Estado? Yo creo que muy pocas. Por más que las empresas puedan ser atractivas, tengan potencial, pero es invertir una cantidad importante de dinero, varios cientos de millones de dólares, para no tener la decisión sobre lo que sucede en la empresa. Y eso creo que ya quita bastante el atractivo. Un segundo factor que hay que tomar en cuenta es que muchas de estas empresas están infladas por la administración pública. ¿A qué me refiero? Que las empresas en la práctica valen menos de lo que dice su valor en libros, porque esas empresas tienen beneficios por ser parte del sector público. Por ejemplo, veamos un caso, Banco del Pacífico. Hay una obligación a los contratistas del Estado de abrir cuentas en Banco del Pacífico. Banco del Pacífico ha recibido depósitos de la Seguridad Social. Entonces vemos cómo tiene estos beneficios por ser parte del Estado. CNT tiene contratos de manera obligada con todas las instituciones del sector público, les da servicios a todas las instituciones del sector público, no paga derechos de concesión, y todo eso hace que sus cifras, sus balances sean más grandes. TAME tiene también las instituciones del sector público, tienen la obligación de volar con TAME. ¿Qué sucede con estas empresas del rato que pasen a manos privadas, que tengan que jugar con las reglas del juego de cualquier otro privado? Yo creo que difícilmente se va a querer en la venta mantener estas prebendas que tienen las empresas. Entonces se le desenchufa al Estado de todas estas empresas y vemos que tienen que comenzar a competir por esos clientes, y entonces la situación es distinta y probablemente van a tener un desempeño inferior al que refleja en la actualidad los balances, y eso hay que estar claros. Esos balances que pueden reflejar cifras muy elevadas, muy importantes en este momento, grandes utilidades, como es el caso de CNT, para dar un ejemplo, que el año pasado tuvo resultados netos por 232 millones de dólares. Veamos cómo queda ese balance si es que comienza a pagar los derechos de concesión como el resto de compañías privadas, si es que ya no tiene la obligación el sector público de contratar con CNT, sino con el mejor postor, las cosas cambian. Adicionalmente hay que mencionar que es un mal momento para la venta, y eso hay que estar claros. En una economía con alta incertidumbre, una economía en contracción, cuando las ventas están cayendo en varios sectores, no va a ser el mejor momento para vender estas empresas. Y claro, ¿qué es lo que la variable que va a fijar o va a cerrar el negocio o el acuerdo? Va a ser el precio y el descuento en el precio. Por ahí va a ir el tema. ¿Qué tan grande es el descuento como para que una operación que
puede ser no tan atractiva, se transforme en atractiva por este beneficio de tener precios más bajos. Entonces, como para cerrar la idea, yo creo que lo importante, si bien el concepto de ir hacia allá, yo creo que debemos ir hacia priorizar los escasos recursos públicos hacia la inversión en sectores donde realmente se necesitan, pero hay que tener mucho cuidado porque en la situación de desequilibrio fiscal que vivimos, estos recursos muy fácilmente van a caer para financiar el gasto público, para financiar el gasto corriente. Y eso es lo que habría que evitar, porque es como una familia que vende su auto para pagar la tarjeta de crédito. Es algo que no debemos permitir los ecuatorianos, sino que esto se realice responsablemente y como una vía para priorizar otras inversiones que necesitamos que sigan creciendo, como son las inversiones en salud y en educación. ¿Cómo le desilusionamos al ministro Poveda y eventualmente al señor presidente de la República de que no es conveniente que nos dejen endeudando en 13,000 millones de dólares adicionales con China y creo que Corea del Sur o alguien que está aparentemente también interesado en el tema de la refinería del Pacífico? Yo vuelvo y repito, no se puede explicar ese canchón de fútbol que hizo y metieron ahí 2,000 y pico de millones de dólares, ¿no es cierto? Sino por un interés manifiesto de la parcela que seguramente le corresponde al Ministerio de Recursos Estratégicos y no al ministro. Yo quisiera que tenga la bondad de darnos su opinión, periodista Puertas. Bueno, de las reservas que habla el señor presidente en el Yasuní, también tengo mis dudas, porque lanzaron una cifra que no se sabe de dónde salió, que obviamente aumenta las expectativas respecto a la utilidad que tiene el explotar, desgraciadamente, la reserva del Yasuní. Será para contentarnos al país, supongo, para decir, miren cómo valió la pena haber entrado, no sé, pues, vulnerado la única reserva que teníamos y una de las pocas que también hay en el mundo de esa naturaleza. Y ha valido la pena, ¿no? O sea, sí. No nos vamos a contentar con decir que ya está saliendo 20,000 barriles diarios, que es lo que actualmente está saliendo, sino que tienen que vendernos pues la idea de que realmente nos vamos a hacer casi ricos. Y como ellos dijeron, van a eliminar la pobreza con el Yasuní. Entonces, vendedores de ilusiones hay muchos. Eso. Vendedores de ilusiones hay muchos y el presidente ahorita a estas alturas él puede decir lo que quiera y seguir pensando que la refinería del Pacífico va a ser una de las panaceas para el país, pero él no puede imponer esa idea al próximo gobierno, incluido si es que es Lenín Moreno. ¿Eh? Yo no creo que Lenín Moreno esté tan convencido como está convencido Rafael Correa, mucho menos pero sí, alguien que ha cuestionado ese proyecto. Presidente Glass, sí. Bueno, pero Glass ya lo quieren sacar hasta la vicepresidencia. Ahora, ayer estaba viendo que quieren poner de candidato a vicepresidenta a una mujer. Sí, pobre Glass, primero lo ilusionan con la presidencia. Luego, bueno, ya te quedas de vicepresidente y ayer, por último, ni vicepresidente. Así que no sé, pero ya está fuera del juego, parece. Semejante apoyo el señor vicepresidente tiene para reírse de los que quieren hacerle la jugada de última hora. Ah, sí, pues entiendo que sí tiene el apoyo del presidente. Usted termina, señor economista. Bien, muchas gracias. Es importante anotar de que las empresas, tal como están concebidas, tienen que ser analizadas de manera técnica para ver cuáles son rentables, cuáles no son, cuáles estorban inclusive al sector público. Hay empresas que realmente no deberían haber habido nunca, ¿no? Y fíjese, yo comencé diciendo que realmente cuando se formó la empresa Inmobilar, creíamos que se iba a desinvertir gran cantidad de activos, estamos hablando de alrededor de 10,000 millones de dólares, que no tienen ningún asidero en el sector público. Son edificios, son solares, son canales de televisión, etcétera, que fueron incautados al sector bancario que entró en quiebra y en liquidación. Pero vemos que hasta ahora esta empresa Inmobilar no ha sido capaz de vender ni negociar, pese a la gran cantidad de activos que tienen. Por ahí deberíamos comenzar primero, ¿no es cierto? Por lo que le está estorbando, no solo que molesta, y vender, sacar a remate, qué sé yo. Una cosa importante que hemos escuchado aquí esta mañana es qué va a pasar en las próximas elecciones. Permítame hacer una recomendación a título personalísimo.
que no pensemos en el más guapo, pues no en el más alajito, que no pensemos en que fue una ex reina o que fue una presentadora de televisión de primer orden. Yo más bien diría, pensemos en un estadista. El Ecuador en las actuales circunstancias necesita Más un que estadista, nunca. ¿no? Entonces, ¿qué significa ser estadista? El que tiene que tomar las riendas en su debida forma. Aquí no hay estadistas. De los candidatos que hemos escuchado hasta la presente fecha, no hay uno que sea estadista. Ojalá se presente alguno, porque caso contrario, si vamos porque es uno con capacidades especiales, el otro porque es muy guapo, o porque la otra era una buena presentadora, o el otro porque tiene un buen nombre, el Ecuador se irá para atrás y será terrible para nosotros. Los ecuatorianos hemos tenido mucha suerte hasta ahora, porque si hacemos un poco de historia, recordemos que hemos tenido épocas de gran bonanza, ¿no? Desde épocas de antaño, con los cacaotales, de la época del banano, qué sé yo, la petrolera, con el precio del petróleo los más altos de toda la historia. Y realmente no hemos salido de los niveles de pobreza, no hemos salido de los niveles de educación que necesitamos. Aquí se habló mucho esta mañana de salud y educación. Alberto Acosta pues habló y dijo que todavía necesitamos. Fíjese, aquí estamos llegando, que el señor director del Seguro Social está andando por Europa buscando créditos para el Seguro Social. Es un contrasentido. Estamos prestando nosotros plata a una tasa de interés bajo, al 1.5%, y vamos a contratar créditos para hospitales al 12%. Ojo, ecuatorianos, debemos estar atentos a esto. Nos esperaban con no los 80 millones, dice como que fuera una gran cosa aquello. Y le mandan a decir a una señora que ignora absolutamente todo lo que es seguridad social y liquidez del instituto más grande que ha tenido. Dos datitos, Gonzalo. Desde luego. Mire, quedé debiendo los artículos de la Constitución, el artículo 1 y el 408, que establecen la propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable de los recursos no renovables. Perfecto. Ese es el 1. El otro, mire, los 13.000 millones teóricos de la refinería de Esmeraldas se convierten en 24.000 millones cuando usted aplica una tasa a 20 años del 7%. Entonces, 9.000 millones más. Entonces estamos hablando 11.000 millones más. 11.000, claro. 24.000 millones pagaderos en 20 años. Entonces, no es que hay que hablar de 13 años. Y por eso yo también a veces me extraña cuando escucho las cifras, los montos de la deuda externa. Nadie incluye los intereses. Esto deben tomar en cuenta las redacciones de los principales periódicos. Entonces vamos, mire, lo que acaba de decir usted es clave. Así. Punto 1. Punto 2. Mire, la viabilidad, la factibilidad económica de la refinería del Pacífico para estos volúmenes, y eso que no le estoy poniendo $10 por barril, el costo de operación. ¿Sí? Mire, se requiere que los combustibles en promedio suban a $2.44. Estamos en 1 y piquitos más. ¿Quién va a tomar la decisión de subir los combustibles? Tiene que manejarse a precios internacionales. Y con esto concluyo. A los 2 años de comenzada la operación de la refinería del Pacífico, asumiendo que comenzáramos el próximo año, duran 5 años la construcción y 2 años más, con una tasa de crecimiento de la demanda del 6%, 2 años después de iniciada la operación, ya nosotros consumimos toda la producción de las refinerías, es para el consumo interno y no habrá exportación de derivados. Y entonces se complica. Hay que pagar nosotros. Entonces, esas son las realidades duras y crudas, unas poquitas respecto a la refinería del Pacífico. No le quito más tiempo, Gonzalo. No, por favor, ¿cómo va a decir?